tenemos el privilegio de estar acá. Y vamos a aprovecharlo al máximo. Así que espero que estén listos y disfruten de esta parte de nuestra reunión que sigue a continuación. Para comenzar, quiero hacer 2 preguntas. ¿Usted ha pensado en cuál es su nivel de madurez? Porque debería. Si a usted le preguntara a alguien cuál es su nivel de madurez, debería tener una respuesta. Y una respuesta verdadera, no una falsa. ¿Cómo estamos de carácter? El carácter, se ve y se demuestra por las reacciones. Nuestro carácter, puntualmente, ante la persecución por causa del Señor. Ahora, otra pregunta. ¿Nos falta madurez? Otra pregunta. ¿Nos falta carácter? Respuesta. Si somos gente sincera, sí. Y si su respuesta es sí, yo confío en Dios, quien da el crecimiento, que este mensaje va a añadir un codo más a su estatura espiritual. Creo que usted y yo, a partir de esta reunión, vamos a demostrar una madurez, el carácter de Dios que antes no teníamos. ¿Usted lo cree también? Claro está, esto siempre y cuando lo sepamos aprovechar. Pues algunos creen tener cierto carácter, aparentan cierto carácter, pero realmente el carácter que tienen es otro. Por eso el asunto a tratar hoy es el carácter que debemos tener. Usted lo puede decir. Mateo 10:17, vamos a verlo en pantalla. Dice: y guardaos de los hombres que os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Para una mejor comprensión, 17, Mateo 10, ¿qué dice el Señor? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Yo subrayaría concilios. Concilio, lo estoy diciendo en singular, a la luz bíblica es el cuerpo gubernamental que lidera al pueblo judío. Eso es un concilio. Ahora, concilio es un término griego, el término como tal, concilio, es griego, y este fue incorporado a la cultura judía, como también lo fue el término sinagoga. En el 17 aparece, dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y ya en la parte final del versículo dice: y en sus sinagogas os azotarán. Les decía que concilio es un término griego que fue incorporado en la cultura judía, así como lo fue también el término sinagoga. Es algo griego, no judío. Entonces, sinagoga, a la luz bíblica, es ese sitio comunitario donde se realizaban muchas cosas, incluyendo azotar fieles seguidores de Cristo por mandato de ¿quiénes? De cierto concilio, de un concilio. ¿Y esto dónde se llevaba a cabo? Ya lo dije, en las sinagogas. Esos sitios actualmente, la mayoría de cristianos, las sinagogas,
en cabeza de quienes los enseñan, la mayoría de cristianos, lo toman como una casa judía de adoración, y es un error, porque nunca una sinagoga fue un centro de adoración. Las sinagogas fueron algo así como lo que nosotros conocemos un salón comunal, ¿verdad? Un espacio público multifuncional. Entonces, la forma correcta de comprender actualmente esta parte, ¿cuál? Estoy en sinagogas, es esta: son o representan las sinagogas los sitios de reunión, donde ciertas autoridades tratarán como criminales a los fieles servidores de Cristo. Lo harán de ser el caso. Ahora, retomando ese cuerpo gubernamental que lidera al pueblo judío, llamado en griego ¿cómo? Concilio. ¿Cómo es que dice la profecía del Señor? 17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Espero que lo haya subrayado. Miren, fue un concilio, tal como lo profetiza aquí el mismo Señor, el que juzga a nuestro Señor y lo azota. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque los del concilio, en su gran mayoría, fueron testarudos. Esta incomprensión hacia Cristo fue por parte de los testarudos que conformaban en su gran mayoría el concilio de turno. Este ataque contra el Mesías, sus falsas acusaciones en su contra, manipulando las cosas para convencerse de algo y convencer a los demás de algo que no era, inclusive a los que del mismo concilio dudaban de que eso podía llegar a ser Jesús, y que obviamente se levantó en forma de calumnia como si fuera una verdad. Es que pasa algo: los testarudos niegan siempre la verdad bíblica, son rebeldes. Los testarudos no tienen el mínimo deseo de responder debidamente a la verdad presentada y confirmada por el poder de Dios, que está llena de la sabiduría de Dios, que está llena de la unción de Dios. A ellos no les interesa esto. ¿Y saben qué? Si es el caso, hay que dejar de ser testarudos. Hay que hablar por la verdad y con sinceridad. Los testarudos hablan basados en la mentira. Ellos mienten. Ellos manipulan la verdad, la corrompen, la adulteran, y están cerrados a la suma de la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted es alguien que se considera abierto a la suma de la palabra de Dios? Algunos me podrán contestar: ay, pastor, ¿cómo usted me pregunta eso? Míreme presente aquí en la reunión. Obvio, sí. Así que por favor, pastor, jálele al respetico. Es más, usted no sabe quién soy yo. Yo soy un creyente de vieja data. Miren, señor arcaico, perdón, hermano de vieja data, no estoy preguntando si es creyente o no. Aquí la cuestión es: ¿está usted abierto 100% a la palabra de Dios? A la suma de su palabra, que es verdad. En mi caso particular, llevo casi 3 décadas, por ahí pasa la cuenta, en este camino del Señor, y les aseguro que mi Señor aún quiere realizar tremendos cambios en mi vida. Y personalmente creo que tengo mucho que dejar
y todavía tengo mucho más que recibir del Señor. Me hace falta. Y así pasa con todos. Yo, Juan Carlos Mayorga, no soy el mismo del año pasado. Y muy seguramente mañana, pasado, el próximo domingo, con el favor de Dios, no seré el mismo de hoy. ¿Por qué? Porque mi curva, ¿de qué estoy hablando? La curva de crecimiento espiritual en Cristo, mi curva va en ascenso hasta que Cristo venga, hasta que Cristo sea formado en mí. Por eso Dios, créanme, nos mira muchas veces y observa muchas mejoras críticas que Él puede hacer para que seamos más efectivos a la hora de servirle como sus hijos. Pero la cuestión es, ¿se está interesado en servirle? ¿Se está interesado en agradarle? ¿Desea que sus cambios, los de Dios, se vuelvan en cambios transformadores en su vida? Demasiada gente está cómoda y sienten miedo de volverse en una persona que no desean ser. Y por este tipo de comodidad no se dan cuenta que se encuentran espiritualmente en su crecimiento estancados. Me explico. No les importa en nada envolverse la gente que Dios quiere que ellos sean, en los hijos, los siervos del Señor, por los cuales Cristo murió para que se pudieran convertir. No, ellos desean continuar con su misma manera de ser, con su mismo genio, con su mismo estilo de vida, seguir con sus proyectos, sus planes, seguir su curso, y que Dios bendiga, eso sí, todas esas cosas. ¿Y saben qué? Dios no lo hará. Así que los testarudos, ¿qué buscan? Siempre buscan desacreditar al que está enseñando, siendo y haciendo según la suma de la palabra de Dios, de acuerdo a su perfecta voluntad. Y lo hacen con calumnias como estas. Que esa persona, ejemplo, ese siervo, esa sierva de Dios, ay, mírelo, ese es un rebelde, está en contra de la autoridad o de la doctrina o de Dios. Cuando realmente lo que Dios nos está revelando a través de ese servidor, que nos está enseñando algo, o que con su vida nos está dando testimonio, no es para nada acomodado ni manipulado de la palabra, sino que literalmente es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es absolutamente verdad. Miren, el que está interesado en la verdad recibe. Pero al que le interesa más sus propios planes y propósitos y no los de Dios, ataca la correcta enseñanza y a quien la enseña. Ataca la correcta enseñanza y a quien vive conforme a la palabra de Dios. ¿Con qué fin lo hacen? Para zafarse, para librarse, para desinhibirse de comprometerse con la verdad de Dios, que otro con su vida le está demostrando que hay que vivirla, o le está enseñando que debe obedecerla. ¿Y saben qué? Hay que dejar ya de sembrar engaño y división contra esto. Hablo de la siembra y la división basada en el engaño, basada en una distorsión de la realidad, de los hechos, para sentirse libre de ir tras sus propios objetivos y no para los propósitos de Dios. Entonces, les decía, fue el concilio en cabeza de Caifás, uno de los principales sacerdotes, más exactamente el sumo sacerdote, con los escribas y ancianos de turno. Fue el concilio, ese concilio, los que llevaron a Jesús atado y lo entregan a Pilato. Ahora, entre los del concilio había gente buena y justa, como José de Arimatea, que estuvo al margen de la barbarie cometida en contra de nuestro Señor, y también Gamaliel. Con estas excepciones, el concilio más adelante son los que azotan
intiman, mandan, le dan la orden de no enseñar a Pedro y a Juan lo que venían enseñando bajo la guía del Espíritu Santo de parte de Dios y que es verdad. Fue el concilio quien toma a Pedro y a Juan y lo afrentan. Y también el concilio son los que acribillan a piedra a Esteban. Al apóstol Pablo, el concilio, en algún momento un concilio fue el que lo acusó y lo golpeó y casi lo mata. Por eso, el término concilio nos hace pensar en la siguiente profecía del Señor. La estamos viendo, Mateo 10:17. ¿Cómo dice esa profecía? Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y lo harán de la forma más brutal. Ustedes van a ser torturados, mis siervos, por creer, por servirme, por obedecerme y no hacerlo como a la gente le parece, como ellos creen, sino por obedecerme como lo dice la Escritura. Ustedes van a ser torturados brutalmente. Y esta advertencia que es profética sigue vigente porque es profética, valga la pena la redundancia, palabra de Dios que apunta no solo a los siervos, a los fieles seguidores de Cristo de ese entonces, sino también a los de esta época, a los de mañana y especialmente de los últimos días. Luego, este tema de persecución no es algo que debemos ver como algo histórico, es algo que se debe tomar como algo profético. Aquí la Biblia no nos cuentan de algo que efectivamente le pasaría a los discípulos del momento personales de Jesucristo. No es algo histórico. Esto es algo que también se proyecta a los discípulos de todas las épocas después de que dijo el Señor esto. Marcos 13:9 dice, pero mirad por vosotros mismos. Marcos 13:9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Yo subrayaría eso también. Concilios, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán brutalmente y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Luego, mucho cuidado con lo que voy a decir. Los concilios están al margen de la iglesia. Lo vuelvo a decir. Los concilios es algo que está al margen de la iglesia. Se lo digo de una manera más clara. Nada tienen que ver, lo hablo en plural, nada tienen que ver los concilios con la iglesia. Nada. Un concilio no debería ser una iglesia. Una iglesia no debería llamarse concilio. Los concilios nunca fueron iglesia en términos 100% bíblicos. Es algo aleatorio a la iglesia. No nace de la iglesia. Ay, pero pastor, ¿qué dice Hechos 15? Ahí habla del primer concilio de la iglesia en Jerusalén según su tópico. Bueno, pues eso que usted ve, el concilio de Jerusalén en Hechos 15 como figura en el tópico, es lo que interpretó quien puso ese tópico, el concilio en Jerusalén. O sea, ese fue un nombre dado por un historiador, pudo haber sido, o por algún teólogo o por algún escriba, ¿verdad? Y le dio ese nombre a la asamblea de apóstoles y ancianos en Jerusalén para discutir la entrada de los gentiles en la fe cristiana. Pero si usted mira el texto original en griego, jamás se adopta este término concilio. Es más, ese tópico en los pergaminos originales del griego no aparece. No es palabra de Dios, sino que es algo que puso el hombre para ayudar a los lectores de la Biblia.
Y ni los apóstoles ni ancianos se autodenominaron concilio, ni la iglesia en un consenso autodenomina así al cuerpo de apóstoles y ancianos y autoridades espiritual. El Espíritu de Dios jamás guió a esto. Nunca se adoptó este nombre o título. Eso fue genialidad humana, no divina. Bueno, entonces queda claro que en el original, hablo del texto, literalmente no se habla de concilio, sino que se habla de los apóstoles y los ancianos, que son el liderazgo de la iglesia, pero no se bautiza esta reunión de Hechos 15 como el primer concilio. Esos son términos, y soy muy enfático, términos aleatorios impuestos por los hombres. Nunca existió tal dirección de parte de Dios, ni tampoco por parte de los poderes eclesiásticos. Y creo yo en parte por las experiencias que tuvieron precisamente con los concilios. Por lo que Jesucristo profetizó en relación a los concilios, respecto a su iglesia fiel en relación a los concilios. Y creo yo también en parte que no se utiliza este término dentro de la iglesia por sus orígenes. Entonces hay una revelación aquí, además de clara y fuerte: no adoptemos términos que el Señor no aprobó para la iglesia. Hombre, ¿por qué le dice pastora si ese término no aparece en la Biblia? Y dale. Para usted puede ser una tontería, pero no tomemos a la ligera lo que Jesús dijo: ni una coma, ni una tilde. Perdón, ni una jota, ni una tilde pasarán hablando de la Torá, del Pentateuco. Y nosotros tenemos que creer es como dice la Escritura. Jesús mismo lo manda en Juan 7. Crean en mí como dice la Escritura. Pero bueno, la gente testaruda, dale. Así que no adoptemos términos que el Señor no aprobó para la iglesia. Los mal llamados concilios, lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y qué es esto? Del modelo de la iglesia que el Señor nos dejó en la Biblia. Mire, si un hombre tiene poder, ¿cuántos creen que un hombre tiene poder? Claro, si usted se llamara, no sé, la Celestina, estaría mirando cómo cambiarse el nombre, porque usted no quiere llamarse la Celestina, ¿o sí? O Hitler. Un hombre tiene poder, ¿sí? O Nerón. Entonces no sé por qué le pone al perro Nerón. Asesino, un genocida, un anticristo. Bueno, si un hombre tiene poder y manejamos el término concilio al interior de la iglesia, es peligroso, no sea que seamos parte de los que al final terminen persiguiendo a los mismos fieles de la iglesia. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Verdad? Y entiéndame lo que voy a decir. Mateo 10:17, nuevamente, gracias, dice: y guardaos de los hombres. O sea, estén alerta, dice el Señor, y sean cuidadosos, no se fíen. ¿Por qué, Señor? Porque os entregarán, ¿dónde? A los concilios. No dice: y guardaos de los hombres porque os entregarán a las iglesias, sino ¿a dónde? A los concilios. Y lo que realmente quiere decir es aquí, lo que realmente quiere decir en esta parte de la Biblia es: los entregarán a autoridades del gobierno y religiosas. Una de dos o las dos. Así que la iglesia del Señor, los nacidos del agua y del Espíritu, ¿dónde están? No es testaruda. La iglesia del Señor, no, ya entiendo por qué algunos no dijeron amén, porque son testarudos. Pero la iglesia del Señor no es testaruda. Mientras que, ojo, lo que voy a decir, oiga muy bien, los concilios vemos que son potencialmente ¿qué? Testarudos. Son unos agazapados. Fingen sumisión, mansedumbre,
pero de fondo son testarudos, potencialmente perseguidores de la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? El cuerpo de Cristo, los verdaderos creyentes, no los falsos hermanos. Ellos hasta hacen parte de esos concilios. Es más, a ellos hasta les gusta, a sabiendas de esta revelación, usar ese nombre concilio. Otros en ignorancia se valen de este nombre concilio, y otros falsos hermanos, como dije, hasta hacen parte de esos dichosos concilios. Entonces, remitiéndonos a lo que dice el Señor, los concilios son potencialmente una vertiente de persecución que trata y tortura a los fieles en Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los cuya curva de crecimiento espiritual es constante. Ellos crecen para arriba y no para abajo. Entonces los concilios a esos fieles cristianos que cada vez muestran más a Cristo, llega un momento donde no los soportan, los agarran y le dicen venga acá, y los tratan como criminales. Entonces, si a mí alguien me ve como malo, cuando a ojos de Dios lo que estoy haciendo es lo que Él me manda, yo estoy viendo el concilio, una versión del concilio en esa persona. Porque si tuviera autoridad, me bajaba del púlpito y me echaba patadas de ese lugar. Si la tuviera sobre mí, lo haría. ¿O no? Pero como no la tiene, se van. Eso sí, luego de acabar con la vida de más de uno en la iglesia. Los concilios se decepcionan de los fieles en Cristo, que crecen para arriba. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a los fieles en Cristo, es que ellos quieren agradar a Dios sinceramente. Y si hay algo en lo que no estén agradándolo, quieren saberlo para agradarlo y no le ven problema. Eso no es como la que se enteró que en su iglesia la mujer no debería predicar, a la iglesia homogénea, porque sí puede predicar a las damas, sí puede liderar un evangelismo en la calle, ¿verdad? Pero cuando se enteró que en la iglesia no puede predicar, se tocó un punto. Es más, se argumentó a tal manera que dijo, pues entonces ¿yo qué hago en esa iglesia? Yo puedo irme, a mí nada me ata con esa iglesia, yo no tengo compromisos, luego no soy pastora. Y esa es la manera más cochina que puede usar una mujer para zafarse de su deber con la iglesia donde la plantó originalmente. Y en vez de someterse y crecer y comenzar a dejarse enfocar en la dirección que Dios quiere para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, ¿yo qué hago ahí? Me voy, igual no soy pastora. ¿Quién me puede exigir? ¿Quién me puede demandar? Nadie. ¿Cómo que nadie? El hecho de que no sea pastora no significa que siga o que esté fuera de autoridad. Entonces, las presas de los concilios son gente que crece para arriba porque no se quedan en el error que por tradición aprendieron como si fuera verdad. No, ellos lo ven claramente a la luz bíblica. Ahora, no tienen problema ni se confunden en lo más mínimo, porque ellos, su corazón quiere agradar tanto a Dios que copian que lo que les están enseñando es de Dios y de una lo implementan a su vida y tienen un cambio. No están dejándolo a un lado, si será, no será. No, tienen un cambio. Es más, si llegan a dudar en algo, comienzan a estudiar la palabra a fondo, como los hermanos de Berea, y llegan al meollo del asunto. ¿Todo por qué? Porque a ellos lo único que les interesa en esta vida es agradar a Dios en todas las áreas. ¿Es ese su interés? La verdad, hermano. Si fuera el interés, la gente no dejaría de congregarse. Porque cuando deja de congregarse, deja de recibir el favor de Dios en ese lugar. Y no crece en el conocimiento de Dios. Ignora la voluntad revelada por Dios en esa reunión, para ese día.
Pero bueno, la gente tiene sus argumentos que le permite al diablo que se los ayude a levantar, o sus fortalezas que con la ayuda de los demonios construyen en su corazón. Y es grave permitirle a Satanás llenar nuestro corazón. Si no, mire cómo terminó Ananías y Zafira. Aliento ante esta profecía que es inevitable, es palabra del Señor. Mateo 10:19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Es una orden del Señor, no se preocupen. Cuando los entreguen, ¿por qué van a decir? ¿Y por qué, Señor? Sigue diciendo él: porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Y por qué, Señor? Porque no sois vosotros los que habláis, no, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Advierte el Señor. 21: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Habrá crisis familiar por causa de esto, por causa de obedecer la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que nos advierte el Señor. Claramente lo está diciendo: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. ¿Y qué ocurrirá? Dice el Señor: y los harán morir. ¿Será que hay alguien aquí que va a participar en el homicidio de su propio papá, de su propia mamá? ¿Será que me está escuchando alguien que potencialmente va a ser el parricida o el matricida? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, líbranos, Dios, de ser parientes así. Yo lo dije, usted no. Yo lo recibo en el nombre de Jesucristo. Aquí el que pide recibe, el que no pide no recibe. Esa traición al interior de las familias es producto del egoísmo. Esa traición que nos está profetizando Cristo es producto del miedo, de la falta de fe de algunos miembros de la familia. Esta traición al interior de la familia es el producto de que hay algunos en la casa que no han querido recibir el evangelio como tiene que ser, o que hay algunos en la casa que no tienen realmente al Espíritu Santo. Fingen que lo tienen, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen una manera correcta de pensar respecto a las cosas. Entonces, si alguien viene y le expone la verdad, se ofende. ¿Pero por qué me quiere imponer? ¿Por qué me quiere cambiar? Ahora ya también eso no puedo hacer. Una persona sin el Espíritu Santo no tiene una manera correcta de pensar. Y como es un testarudo, ataca al que sí piensa con la mente de Cristo. Hay gente que le es más fácil citar un refrán mundano que un proverbio bíblico. Y su sabiduría es terrenal, no es de lo alto. Testarudo. Entonces, por causa de Cristo, nuestra fidelidad a Él habrá tarde o temprano, donde hayan familiares de este talante, habrá un ambiente de traición. Se levantará en las familias donde hay parientes que son falsos creyentes o que todavía no son creyentes, o parientes que son creyentes verdaderos pero que no crecen en el carácter de Dios. Son creyentes verdaderos pero que no crecen. Lea la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Contiendas y divisiones. Aunque son verdaderos creyentes, ustedes son muy problemáticos. No muestran el carácter de Dios porque todavía luchan con la voluntad de Dios. Les ofende, pelean, se rebelan, la cuestionan.
La atacan. Y con eso atacan a quienes los enseñan, a quienes dan testimonio de lo que es vivir para hacer mi voluntad. Para muchos esta es una realidad. Para muchos en la familia es muy, muy terrible tener un pariente entre ellos que no dé el brazo a torcer en la palabra de Dios. Es lo peor que les puede pasar. Porque ellos, según estos otros parientes, ellos dicen que estos parientes, papá, esposo, hijo, hija, que no le da el brazo a torcer a lo que es contrario a la palabra de Dios, dicen que son desagradables, que no son sabios, que son imprudentes, que no son considerados, que no son educados, que no tienen amor. De eso catalogan a un pariente que no da el brazo a torcer en la palabra. Claro, no es lo mismo salir con uno que dé el brazo a torcer en la palabra a salir con uno que no dé el brazo a torcer en la palabra. Porque él le va a decir, vamos allí, vamos a comer esto. No. Aguafiestas. Vamos allí, vamos a ver esto. No. Vamos allí, vamos a ver esto. No. Ellos quisieran que nosotros les recibiéramos el menjurje que daña el cuerpo y les hiciéramos creer que nos lo vamos a tomar y en medio de un descuido de ellos botarlo ahí en una matera. Eso no es testimonio. El testimonio es decir, no, gracias. Y si me preguntan por qué, qué bueno, yo paso la puerta. Yo le digo, ¿por qué, su merced? Y en amor se lo digo. Estemos preparados porque esto ya está sucediendo, pero se va a incrementar. 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, va a haber una persecución franca y abierta. Eso nos profetiza el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Enfatizo, esto no es algo histórico, no se remite únicamente a los discípulos de Cristo de ese entonces, sino que es profético, involucra a los discípulos de ahora, de mañana y de los últimos días especialmente, porque habla de perseverar hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? ¿A qué fin se refiere? El de la era de la iglesia. Si perseveramos es porque somos salvos, no para ser salvos, pues la salvación no es de nosotros, sino del Señor. Entonces, perseveramos porque somos salvos y al final tendremos que, ¿a qué equivale salvo? Victoria. ¿Y cuál es esa victoria? El arrebatamiento. Experimentamos la victoria que Dios nos ha prometido. A eso se refiere la expresión, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y aquí está hablando a los discípulos de los últimos tiempos en Israel. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando aquí nuestro Señor, mi pastor? Está hablando del rapto. Cristo vendrá por sus discípulos verdaderos y los hará, y lo hará al final de la era de la iglesia. Un tiempo que se caracterizará por un intenso sufrimiento, persecución, tortura y muerte a causa del imperio del anticristo. Y que le quede claro, esto nada tiene que ver, lo que estamos viendo en esta parte de la Biblia, nada tiene que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es harina de otro costal. A nosotros la ira de Dios no nos toca, pero esta parte sí nos toca. Sufrir por Él. ¿Por qué? Jesucristo lo explica. 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y esta verdad sigue vigente, obvio. Y será importante
Lo he dicho ya con esta más de 2 veces, creo, especialmente en los últimos días. Y miremos en qué sentido. 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. O sea, nada debería complacernos más que ser como ¿quién? Como Cristo. Que lo que Él tuvo que pasar, hombre, nosotros también igualmente pasarlo. Es decir, Él fue odiado, nosotros también. Si Él fue perseguido, no seremos la excepción. Si terminó prácticamente solo, igual pasará con nosotros. Porque Jesucristo terminó solo. Y sigue diciendo el Señor: y al siervo como su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, aquí se está refiriendo a Satanás de una manera coloquial, y a Jesucristo lo llamaron Belcebú. ¿Por qué? Porque la gente creía que todo lo que Él enseñaba y hacía era por dirección de Belcebú, calumnia. ¿Cuánto más los de su casa? Así termina el Señor en este versículo. O sea, vamos a ser calumniados. ¿Cuál es la clave? La clave está en no permitir que esto nos aparte de esto. Esa es la clave. No permitir que esas calumnias nos alejen de nuestra obediencia al Señor. Todo lo contrario, seguir firmes en la verdad. La oposición a las cosas de Dios va en aumento. Eso es algo que no declina, es algo que aumenta. Inclusive al interior no solo de la familia, sino de la misma iglesia. En el sentido que lo digo es la iglesia, cierta iglesia, mucha iglesia volteándose en contra de aquellos que se comprometen a ser fieles a la palabra de Dios, a la sana doctrina. No hablo de esa sana doctrina llena de errores teológicos tradicionales, sino la revelada en la palabra. Entonces mucha iglesia está volteándose contra los que de la misma iglesia le decimos sí a la verdad revelada en las Escrituras, que no nos preocupamos por ser políticamente correctos ni manejar la diplomacia de este mundo, que no cambiamos ni nos conformamos ante las presiones del mundo. ¿Y cómo nos llamarán? Belcebú. Nos considerarán rebeldes y contradictores de la verdad, cuando realmente nosotros somos quienes manifestamos la verdad, y no solo de palabras, sino con hechos. Y es solo algo que a la luz bíblica, proféticamente, va a empeorar a corto plazo, en poco tiempo. Mi pregunta es: ¿cuál será su postura? Y está claro, esto aplica a nosotros, que somos sus discípulos, y a los discípulos que se añadan mañana, la otra semana, y de los últimos días. En otra parte dice Mateo 5:12, el Señor dice: gozaos. En el griego es jairo, estar alegre. Es una orden para los discípulos del Señor. Es una acción que debe tomarse ahora mismo, y en el momento de la persecución. ¿Cuál? Gozaos y alegraos. En el griego agaliao propiamente significa saltar de gozo, regocijarse, en vez de tener miedo, de preocuparnos, de enojarnos, de desanimarnos o deprimirnos ante la persecución. Nada de eso debemos tener, sino que gozo y qué, y alegría, jairo y agaliao. ¿Por qué, Señor? Caramba, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque ustedes están haciendo con su fidelidad, con su firmeza en la verdad, con su obediencia, que mi Padre los galardone cuando se encuentren con Él en el día del juicio. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios dice es correcto, o sea, cuando nos conducimos rectamente según su palabra, ¿qué podemos esperar? ¿Qué dice aquí el Señor proféticamente? Seremos
perseguidos. No podemos esperar algo distinto. Las personas se levantarán en nuestra contra, nos calumniarán, hablarán mal de nosotros, y por nuestra fe en Jesucristo, que no es cualquier fe, no es una fe acomodada como la de la mayoría, sino como dice la Escritura. Y cuando pase esto, en vez de sorprendernos, confundirnos, cuestionarnos, ¿qué pasa? Cuando padezcamos y suceda esto en nuestra contra, comprendamos que está bien, que es lo correcto. Entonces gocémonos y alegrémonos, es decir, alegres saltemos de gozo por esto, porque nuestro Señor enfrentó esa misma persecución, y esto que estamos viviendo ahora nosotros, hoy o cualquier día, no es sino una confirmación de que lo que se está haciendo agrada a Dios, al punto que por eso Dios nos va a premiar. Y ahí es donde tiene mucho sentido las palabras del Señor cuando dice a sus discípulos, es decir, a nosotros hoy, según Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Yo pensé que la gente digna de fiar era que siempre tiene buenas referencias. Aquí dice el Señor, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Quiénes representan los falsos profetas? Ese cristianismo, esos evangélicos que son políticamente correctos, es decir, que viven para darle gusto a la gente. Son y hacen lo que a la gente les gusta. Cuando van a una reunión, así son. Donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cómo así? Donde fueres, sé la luz, mijo. Son esa gente que le da gusto a la gente. Le dicen a la gente lo que quieren oír. Se comportan como a ellos les agrada. Ellos no saben lo que es ser odiado, como el profeta Jeremías. Jeremías fue odiado. ¿Por qué, pastor? Por lo que le dijo a la gente. E incluya como protagonista de la gente a la cual él le habló, el pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo a la gente? Lo que Dios le puso, la verdad. Ahora, cuando Jeremías hablaba, no solo era él el que decía portar las palabras de Dios, sino que había en contraposición los falsos profetas. Entonces era un contraste, eran más los que hablaban cosas agradables al oído, que le hacían cosquillitas a la gente en los oídos. Y Jeremías era prácticamente el solito. ¿Sí? Pongámoslo entre comillas, solito. Y parecía que los demás tenían la razón y no Jeremías. Y esos falsos profetas eran muy queridos y respetados. A Jeremías no lo respetaban, hermanos. Pero al final, usted lee la Biblia, ¿y quién tuvo la razón siempre? Jeremías. Por eso fue que muchos de los hijos de Israel de aquel entonces se perdieron eternamente, porque no se sometieron ¿a qué? A la revelación profética. ¿Y qué hay de usted? ¿Cuál es y va a ser su reacción ante las verdades que Dios viene revelándonos y va a revelarnos este año para traer su reino? Por eso, ¿qué fue lo que hicieron Pedro y Juan después de la muenda que les dieron en el concilio? Veamos la respuesta, Hechos 5:41. Y ellos salieron, Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos. Jairo, estaban alegres. Y eso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, vergüenza, desgracia. ¿Y por qué? Por causa del nombre. Y nombre, yo lo he enseñado. ¿En qué debemos pensar? Nombre es un sinónimo de carácter. Es decir, ellos padecieron lo que padecieron porque demostraban con sus vidas el carácter de Cristo. No solo hablaban de su nombre, sino que demostraban su carácter.
Y era tremendo porque les dieron y duro. Pero ellos, en la cara de quienes los golpearon, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Rebeldes! ¡Tenga! 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 Y ellos se deprimieron, se confundieron, renegaron. ¡No! Se alegraron. Carácter. Ellos fueron gente de carácter antes de haber sido severamente golpeados, y después lo demostraban en sus vidas y hablaban de su nombre. Y cuando fueron severamente golpeados, fue para que no siguieran haciendo la voluntad del Señor, enseñando lo que enseñaban. Y los golpearon como una advertencia de que si lo hacían les iban a dar más palo. Prácticamente fue un acto de intimidación hacia Pedro y Juan. Humanamente, ¿eso es una causa de gozo? No. La mayoría de personas, cuando padece vergüenza o desgracia, que es lo que significa afrenta, no se siente feliz. No lo toman como algo digno. Pero a la lógica divina, a la mente de Cristo, cuando se piensa con la mente de Cristo y no con la mente caída, algo semejante se vuelve para usted y para mí, o para cualquier fiel creyente, causa de gozo. Una situación así, ¿sabe cómo la tomamos? Como el reconocimiento que me dieron a mí cuando por primera vez pasé a izar bandera delante de 2.500 alumnos. Sección 6.1, mejor alumno en rendimiento académico, Juan Carlos Mayorga Quiroga, pase adelante. Yo me sentí muy honrado. Y no eran 60 muchachos, no eran 100 los que habían delante de mí, 2.000, por ahí pasaba la cuenta. Y allá estaba parado. Y antes, en chiste, estando en las filas de formación de la reunión que teníamos en la institución, le dije a mis compañeros: ahorita me van a llamar y yo me voy a subir al asta de la bandera, al pico, porque voy a izar bandera. Y todos soltaron la risa, porque lo dije en chiste, pero tal vez alguno no creía que yo pudiera llegar a izar bandera. Pero me pasaron a izar bandera. ¿Y sabe cómo fue eso para mí? Un honor. ¿Y sabe qué es para alguien que por ser fiel a esto lo maltratan, denigran, lo rechazan, le pegan, y como que Dios no hace nada? Para nosotros es un honor, es como una medalla de honor. Es como si nos pusiera la banderita aquí. Pero el testarudo dice: uy, no, ¿qué bandera? Yo no. Por mostrar el carácter de Dios, por comportarse como Cristo, que es lo que se supone que todo hijo de Dios haga. Eso sí es causa de gozo a los hijos, a los servidores del Señor, porque a eso hemos sido llamados. Pero como lo ven, no hay ni un amén. Porque cuando se quiere recibir esto con la testa caída, es muy difícil decir gloria a Dios. Eso se tiene que recibir con la mente de Cristo. Y sin pegarle, no da gloria a Dios. ¿Cómo será cuando le peguen por hacer las cosas bien? Es tiempo de tener el gozo que proviene de la obediencia, de testificar, de ser personas que vencen el miedo a este mundo y se enfocan en el llamado de Dios sobre sus vidas. Por eso Pedro y Juan se gozaron y no obedecieron el mandato de las autoridades competentes que prohibían enseñar lo que enseñaban. Ellos no se mostraron para nada intimidados, sino obedientes y de modo consistente, porque dice 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y qué enseñaban? Pues todo lo que Jesucristo les había mandado y todo lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, les seguía revelando para enseñar. Así lo hicieron. Y al final la tradición nos cuenta que Pedro murió crucificado boca abajo.
a petición suya. ¿Y eso a él lo desanimó? Juan, no sé cómo habrá terminado, pero sé algo de Pedro. Pero no solo fueron obedientes, sino también ¿cómo? Alegres. Versículo 41 de nuevo dice: y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos. En griego como jairo. Estar alegre de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, vergüenza, desgracia por causa del nombre. Y bíblicamente, ¿qué se hace o debe hacer cuando se está gozoso? La directriz es esta: Santiago 5:13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, ellos obedecieron no al dolor de su carne azotada, ni al ego herido, ni a la provocación del diablo, sino a la guía del Espíritu Santo. Santiago 5:13, que dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y yo estoy convencido de que si Pedro y Juan salieron gozosos del concilio, tuvieron que cantar. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, la alegría y la canción siempre van de la mano. Miren, quien está afligido y es sabio no se está quejando, murmurando, renegando, ni dando lástima, sino que orando. Y mucho cuidado, porque la oración es una expresión de la adoración. Y quien está alegre, como Dios sabe gozarse, ¿cuándo Dios se goza? Cuando alguien recibe su amor. Entonces ahí es que Dios se regocija sobre esa persona con canciones. Así lo dijo el profeta Sofonías en el capítulo 3 versículo 7. Pues la alegría y la canción van de la mano. Y si obedecemos a la guía del Espíritu, cuando nos persiguen por ser fieles a Cristo, ¿qué va a ocurrir? La madurez, el carácter, nos vamos a gozar. El fruto del Espíritu se verá en nosotros. ¿Qué? Ese gozo. Y si estamos alegres, también por el mismo Espíritu que nos hace estar alegres, obedeceremos y comenzaremos ¿a qué? A decir, ay, no, a cantar. ¿Quién vive cantando a Dios en medio de los ataques y amenazas por agradar a Dios? No quien vive de la música, no quien vive de la alabanza, porque por la plata baila ¿quién? Es quien vive alabando a Dios con cánticos en medio de la persecución. Es alguien que tiene buen carácter. ¿Y quién tiene buen carácter? Que obvio, sí, ha recibido en su vida ¿qué? El amor de Dios. Nadie puede tener un buen carácter sin antes haber recibido el amor de Dios, sin antes recibir la redención en Cristo. ¿Y cómo demuestra ese carácter? Siendo alguien alegre. Como nuestro Dios se goza con alegría. ¿Sobre quiénes? Sobre quienes reciben su amor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz para salvación. Entonces Dios, ¿qué hace? Se alegra cantando sobre esa persona. Así que la alegría y la canción van de la mano, y eso es de Dios. Así somos alegres por el Espíritu, ya que sin Él nadie humanamente es capaz de gozarse ante la persecución. ¿Y cómo se demuestra esa alegría? No hay otra manera, cantando. Muéstreme a alguien que no canta y yo le diré que esa persona no está alegre. Lo más posible no está alegre. Una persona que ha recibido el amor de Dios es perseguida y de una vez es sensible al Espíritu que la lleva a alegrarse, a gozarse. Y en consecuencia, como la canción y el gozo van de la mano, la canción y la alegría van de la mano, arranca a cantar. Es de los que sabe cantar oportunamente. O sea que si hay canción y no tiene alegría, si canta es un hipócrita. Entonces, ¿qué debe hacer? Ore, no cante. Así que si el mandamiento es alégrense cuando sean perseguidos, y si están alegres ahora canten alabanzas, la pregunta del millón es: ¿vamos a obedecer? Ay, buena pregunta. ¿Quiénes implementarán esto en sus vidas? Óigalo. Únicamente los que tengan una fe firme en que Dios es fiel a su palabra,
que Él realmente establecerá su reino y que sus promesas realmente se cumplirán en ese reino. Solo ese tipo de creyentes responderán obedientemente a las instrucciones semejantes a estas. En este caso responderán como lo estamos aprendiendo ante la persecución, cosa que para los que tienden a tener la mente puesta en el mundo, en lo mundano, en lugar de tenerla puesta en el reino, es algo que para ellos resulta muy difícil de asimilar y aceptar. ¿Por qué me tengo que alegrar? ¿Y por qué tengo que cantar? Tengo rabia. Quiero cogerlo a golpes. Quiero hablar y no callar. Ese es un ejemplo de algunos. Pero aquí, entre nosotros, ¿cómo somos nosotros? ¿En serio creemos esto? ¿En serio? ¿Lo creemos? Las palabras de Cristo, las promesas bíblicas de que Dios regresará, que vendrá para establecer su reino y que en ese reino solo los que tengan una relación de nuevo pacto con Él serán bendecidos en gran medida. ¿En serio usted cree lo que yo estoy enseñando hoy? El maduro lo cree y lo obedece, mientras que el que no es capturado y se lo llevan a pagar la cana en otro país. Le voy a decir con todo mi corazón, dejemos ya de amargarnos, ¿sí? Y quiero hablarle a los que dijeron amén, porque los que no, pues que Dios los ayude también. ¿Yo qué voy a hacer? Y a que pasen acá, ¿sí? Y pasen humillados bajo la poderosa mano del Señor y reconozcamos. Dígale: Señor, yo necesito llegar a este tipo de madurez. Y lléname con tu Espíritu para que así sea. Que así como yo vivo por el Espíritu, también por tu Espíritu ande siguiendo esta línea, demostrando esta madurez en el nombre de Jesucristo. Santo Espíritu, ven a llenar. Sí, Señor. Mi alma sedienta de tu manantial, como fuego santo, consume mi sed. Sí, Señor. Renueva mi vida con tu gran poder. Santo Espíritu, ven a obrar, derrama tu gloria, ven a morar, guía mis pasos, sé mi canción. Espíritu